Y ya estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto y tarde, muy tarde, estamos entrando hoy, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, pero aquí estamos. Ya ni me diga, don Jorge, eso estaba yo analizando, que nos estamos entrando tarde, hay que ver por qué. No, es que tenemos muchos comerciales en el corte comercial, gracias a Dios. Eric Garrido se quiere agarrar más tiempo. O sea, que se quiso agarrar más tiempo. No, bien, aquí estamos ya iniciando semana, mi querido Miguel. Vamos hoy a estar hablando de varios temas. ¿Qué traes, palabrejas? No traigo palabrejas, pero traigo un tema muy interesante sobre lo que estuvimos en las charlas sobre Templo Mayor en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón y la reflexión que quiero hacer al respecto, don Jorge. Muy bien, y también vamos a estar hablando el día de hoy con Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador del cabecera del Centro INA Veracruz, que buenos días. Pues igual, ¿no? Los mismos temas de también lo del Templo Mayor y todo, porque también estuviste muy metido con toda esta cuestión, con la ¿no? gestión cultural, sí, efectivamente, también haremos una reflexión y también, porque hoy es un aniversario, el 4 de diciembre, pero en el 14 del primer encuentro entre Villa y Zapata, para conmemorar este efemérides y también para hablar sobre ese gran fondo que es el Archivo Casasola. Oye, y esa foto es legendaria, ¿no? Que no se querían sentar. Y los dos, no, pues tú, pues no, pues vas tú, ¿no? El primero sí, y luego ya... No, ese ya en Palacio, ¿no? Cuando ya entran en Palacio y está la silla presidencial, y están así, se quedan los dos viendo, entre tú, no, yo no, pues no. Y de hecho ninguno de los dos quiere ser presidente por lo mismo, porque sabían que no tenían la capacidad para poderlo hacer en determinado momento. Y ahora sí, cualquiera quiere ser presidente, sí. ¿no? Ahí está la diferencia. No, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Pero vamos, aquí no tienen una cuestión nada que ver con un tema ni de un tema étnico, ni de imaginación, ni nada, porque está el caso de Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Venía bajado completamente de la sierra oaxaqueña, no hablaba ni siquiera español, ¿no? Era zapoteco, ¿no? Sí, zapoteco. Hasta los, 8 o 10 años aprende a hablar, ¿no? 6 años, ¿no? Aprende a hablar español y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Presidente de la República y por una angina de pecho no fue un dictador también, ¿no? No, ese es tema bastante... Ese es tema, ¿no? Pero está interesante. Álgido, don Jorge. Claro. ¿No? Hay que platicar. No, sí, porque aparte hay unos que lo emulan totalmente y bueno, pues si lo analizamos nada más porque se murió, pero si no hubiera soltado el poder jamás. Sí, no, ahí está don Miguel Lerdo de Tejada, que fue el que lo sucedió. Exacto, sí, yo creo que son así temas interesantes que precisamente comienzas tú, hay que analizar en su contexto y sigue siendo esta riqueza informativa que siempre tenemos. No, está muy bueno. Les recuerden que estamos en nuestras redes sociales, ¿dónde andamos acá va? En nuestras redes sociales en Facebook, nos pueden sintonizar a través de Facebook Live en Nación Veracruz. Síganos también en nuestra cuenta de Twitter, @Nación Veracruz, en nuestro portal www.nacionveracruz500.mx, donde tenemos nuestro canal de YouTube y ahí nos puede ver, no en vivo, pero sí puede ver ahí todos los programas, ya toda la galería de programas, la biblioteca de programas de Nación Veracruz, 500 años y más. Pues arráncate, Miguel. Pues amigos, algunos pues vimos la película esta de Apocalipto con Mel Gibson y nos habrá llamado la atención una especie de ábaco, que estas bolitas que nos utilizábamos en la primaria para aprender a contar, pero hecho de cabezas humanas, ¿no? En la película pues es impresionante y nos quedamos con esa idea y llegan los investigadores y nos dicen que bueno, pues que atacan mucho a la cultura azteca, haciéndola ver como sangrienta y que aparte que no era la azteca, la película es la maya y que hay ahí una mezcla no muy agraciada. Sin embargo, afortunadamente tuvimos la visita del antropólogo, arqueólogo, investigador Raúl Barrera, que fue por supuesto invitado por el Centro INA Veracruz y por la investigadora Jimena Rojas, quienes pues hicieron un gran trabajo para poder traer a estas personas de un nivel, don Jorge, que quiero decir que fue excelente la charla. A mí quedé impresionado de estas personas que trabajan precisamente en las excavaciones de Templo Mayor, en lo que es la parte central de la Ciudad de México, lo que le llaman el Zócalo. Hicieron todo una disección, un análisis muy interesante, y salió a relucir
en una de las excavaciones el Huizompantli. El Huizompantli, la palabra Huey, el prefijo Huey es grande, no otra cosa. El Huey Tlatoani, el gran señor, y el Huizompantli es precisamente esta estructura hecha con cráneos humanos. Uno de los conquistadores de Tapia decía que él había contado cerca de 60,000 cráneos que los iban acomodando con argamasa para hacer una especie de torre con estos cráneos. Fue descubierta cerca de la calle de Guatemala, ahí en el centro histórico, y con eso tardaron 7-8 años estos investigadores para decir que efectivamente tenían primero que analizar que fuera el Huizompantli, porque resulta que hay unas representaciones de Huizompantli en la cultura maya, pero están hechas de cráneos realizados a base de figura artística. No son cráneos en realidad, y estos sí son cráneos. Entonces me quedé impactado porque realmente pues este Huizompantli se encontraba ubicado frente a lo que era el Templo Mayor. Y el Templo Mayor, que era una sola base y tenía dos adoratorios, uno para Tlaloc y el otro para Huitzilopochtli, pues servía precisamente para adorar a estas deidades, pero pues se basaban en el sacrificio humano. Y todo lo que quedaba de las cabezas, todo esto de los sacrificados, don Jorge, pues se iban acomodando en esta especie de ábacos, y ya cuando se secaban, se descarnaban, iban haciendo el Huizompantli, que como bien dice este conquistador en su testimonio, en su crónica, ya tenía alrededor de 60,000 cráneos, o sea que era una torre hecha de cráneos humanos. Casi que la Torre de Babel de cráneos humanos, ¿no? Sí, pero esto nos lleva precisamente a pensar que, de acuerdo a los investigadores, pues no se trataba de algo macabro, que si así lo vieron y así lo podríamos ver nosotros, sino que era parte de este ritual de paso de la muerte a la otra vida por parte de los guerreros que accedían al sol. Precisamente un guerrero muerto en batalla o sacrificado después de haber sido tomado por prisionero accedía al sol directamente. Sin embargo, también encontraron cráneos de niños y de mujeres, y eso pues todavía no se lo explican exactamente qué. Bueno, yo creo, Miguel, perdón, pero pues nos tenemos que ir a corte, pero digo, sí hacer, y regresando podemos, si quieren, comentarlo, pero creo que no hay que rasgarse las vestiduras, ni mucho menos. Vaya, de que era un salvajismo total, y no es exclusivo únicamente ni de los aztecas, ni de los mayas, ni de todo. Creo que en la historia de la humanidad, claro, en la historia de la humanidad, digo, nada más por poner un ejemplo, en Roma, la Roca Tarpeya, ¿no? Digo, era un despeñadero donde pues a todos los que nacían con alguna afectación física o algo, pues a los bebés, vámonos para allá la Roca Tarpeya, ¿no? De entrada, ¿no? Deshazte de todo lo que no sirve, entre comillas. Y volvamos pues desde Grecia, Roma, ni se diga, ¿no? Todas las tribus bárbaras, ¿no? Entre celtas, germanos, altos germanos y demás. Realmente era un barbarismo y un salvajismo que se vivía en el mismo Vlad Tepes, ¿no? Que después dio lugar a la leyenda del conde Drácula, el empalador, ¿no? Como claro. Empalaba toda esta gente. Godos, visigodos, todo lo que cubría en esa época. O sea, habría ¿no? que analizar el ser humano. O sea, es que es parte de la historia, desafortunadamente es la naturaleza del ser humano, que somos unos salvajes y somos unos imbéciles, ¿no? No, pues definitivamente esto, insisto, viene en un contexto sagrado, ahora sí que de la cosmogonía de los aztecas, en los cuales pues era entrar, ¿no? El sacrificado entraba directamente al sol. Pero bueno, insisto, pues es algo que necesitamos conocer, precisamente la grandeza de estas civilizaciones, y grandeza, y pues también a detalle su forma, su cosmovisión, ¿no? Todo muy interesante, sí, muy bueno, cómo no, Miguel. Nos vamos a ir a corte, vamos a regresar con todos estos temas. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz.
Y ya estamos de regreso en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que nos patrocina la Administración Portuaria Integral de Veracruz para seguir hablando de estos temas. Nuestro historiador de cabecera. ¿Seguimos con esto? No, tú si quieres echarte el tema de Villa. Es que no, porque aquí ya nos vamos a meter una bronca del tamaño del mundo. Mejor vámonos con Villa. Bueno, no es muy delicada, ¿no? A lo mejor, digamos, siguiendo en la línea esta cuestión de lo de la muerte. Yo quisiera hablar de este efemérides porque es un día especial. Fue una oportunidad de que tuvo el país, de que en lugar que hubieran girado los destinos del país, los típicos ricos, los señores que nacieron en buena cuna, era una oportunidad en esos días de la revolución que dos individuos que nacieron precisamente en cuna muy humilde, pero que representaban una cosmovisión y pensamiento de otras partes, era muy importante. Los señoritingos, ¿no serán? Yo escuché hace poquito a alguien que dijo eso, ¿no? Bueno, en estas cuestiones podemos hablar, pero no, digamos, era un poquito como tú decías hace rato, ¿no? Villa Zapata precisamente empiezan a ejercer un dominio, y yo creo que su estancia aquí en la Ciudad de México como que les ayudó a conocer más el mundo, ¿no? En el caso de Zapata, él va a ser un personaje muy querido, y al lanzar plan de Ayala, en el fondo estaba pidiendo nomás la restitución de las tierras. Era un problema muy focalizado y demás. Y Villa, por lo que quería una justicia, pero justicia así en general, sin tener todos esos parámetros, ¿no? Incluso la famosa frase de Zapata, que se sentía muy incómodo en esta ciudad por las banquetas, sí. Eso nos da hasta una muestra de su pensamiento agrario en el sentido más amplio, pues, de la palabra y demás. Pero hasta el mismo tiempo que estaban luchando en contra de lo que primero fue Díaz, luego fue Huerta y demás, pues también estaban representando unos anhelos de liberación que ya la carga mexicana, sobre todo las clases más bajas, estaban grandes, ¿no? Y a su secuela también hay una serie de pensamientos, muertes, de ofensas, de que ellos estaban por llegar a reivindicar, ¿no? Entonces también es eso, la Revolución Mexicana no nomás es porque eran valientes, fuertes y demás, sino porque se atrevieron a tomar esa estafeta de líderes y tuvieron ese apoyo en general para liderar ese movimiento, ¿no? Oye, Armando, a ver, y creo que también para ambos personajes, tanto Villa como Zapata, fueron pilares fundamentales para que pudieran llegar a un objetivo, y que era su objetivo de lucha, su par de ideólogos de cada uno, ¿no? Felipe Ángeles para Villa y ¿cómo se llama? Y para Zapata, Otilio Montaño, ¿no? Dos personajes también claves en la historia de ambos pues ya son héroes de la revolución. Sí, claro, también debemos ver, digamos, la libertad de que tienen ellos, ¿no? Porque como muchos otros líderes escuchaban consejos y demás, la mayoría, los que les parecía coherentes, pues efectivamente los tomaban en cuenta, ¿no? Pero quien decidía la última acción y demás, pues eran ellos, para tener esa idea de que aunque no tuvieron escuela, y eso a veces marca, sí tenían, digamos, esa capacidad de análisis de sentido común como para tomar decisiones, ¿no? Y también por el otro lado, analizando la Revolución Mexicana, siempre pensamos en que todo el mundo era católico, ¿no? Y también por una razón de fuerzas, hubo muchos protestantes en las filas desde el zapatismo, hubo muchas mujeres, también no nomás porque fuera muy querido Zapata, sino también necesitaba brazos, ya sean de mujeres y hombres, pues para seguir con el movimiento, ¿no? Y en el norte un poquito más relajado, la presencia protestante y demás, pues no había esos conflictos del altiplano, ¿no? Eso va a ser también muy interesante, porque aunque sí encontramos manifestaciones religiosas en Villa y Zapata, definitivamente fueron movimientos como más laicos, y eso también ayudó a que un número de gente pues anduviera allí en la bola. Pero lo que debemos de ver eso, ¿no? Ese paso triunfante, esas imágenes que tenemos de ellos, incluso de cariño y demás, traen también una secuela de muerte, pero no nomás adjudicada a ellos, ¿no? Sino era todo ese movimiento de la Revolución Mexicana, que a veces sí hay una intención como que ellos fueron los que provocaron, pues porque en lugar de haber acudido a las cámaras, al voto, se dedicaron hasta la lucha armada, ¿no? Pero eran condiciones muy diferentes, y también en una cuestión espacial, también es importante que la gente sepa que el único sitio en donde se conocieron, se trataron en vivo unos días,
fue en la Ciudad de México, tanto en la población de Xochimilco como en el centro histórico, ¿no? Son 4 veces de que se llegan a ver, tienen varias cartas, están comunicándose vía epistolar, pero el encuentro, el trato fue más bien en el centro histórico de la Ciudad de México, como un sitio neutro cuando ya Carranza estaba precisamente aquí en Veracruz. Oye, Villa era el que no tomaba. Sí. Era abstemio, ¿no? Era y en cambio no, sí, Zapata sí le entraba, pero en general Zapata, claro, no, sobre todo a la cerveza y al coñac, o sea, pero digo, muy obvio en aquella época, en el caso de Villa, pues sus razones habría y demás, pero también sabía que alguien mareado y demás, pues no iba a ser bueno para la batalla o para delatar al enemigo, ¿no? Eso sí, en la estructura del general, sí estaba eso supermercado como una cuestión militar. Oye, ya históricamente, en este encuentro, como ninguno de los dos quiere asumirse como próximo jefe de la nación, deciden que se haga la convención, ¿no? Convención. Eso es antes, porque ya había habido una convocatoria precisamente por Carranza, ¿no? La cuestión va a ser que ya estando en Aguascalientes se le va a revirar y entonces se va a optar porque existe un presidente salido de la convención, Lalo Gutiérrez o demás, pero digamos, el chiste en ese momento era que había que sustentar el poder por las armas y eso les competía a Villa y Zapata, ¿no? Yo creo de que igual también cuando lo que querían ellos no ocupar esos cargos, odiaban de hecho a los catrines, hasta los perfumados. Una cosa es querer tener dinero, pero si te metes en esa cuestión el poder, pues tú ya sabes el precio que vas a tener, ¿no? Entonces, en ese caso hay cierta candidez en ellos, pero de que sabían muy bien el movimiento y los peligros que había, ya estando en el poder, optaron primero por la lógica que era tener el poder, pero primero sustentarlo con la lucha armada, ¿no? Y precisamente en el trabajo desde la convención, pues estaban ya integrados los representantes de las diferentes comisiones o demás. El problema está que ya después de la derrota de Villa en el Bajío, pues se va a deshacer, pero siempre hay que tener presente que paralelamente a los esfuerzos bélicos de Villa y Zapata, estuvieron trabajando en la Ciudad de México, en Jojutla, el gobierno desde la convención, pues arreglando los problemas administrativos, ¿no? Que eso para mucha gente pues es más práctico meterse al terreno militar, ¿no? Pero sí hubo un gobierno apoyado por Villa y Zapata, hubo algunos cambios hasta en el gabinete. De hecho, yo creo que Villa siempre como que fue, entre comillas, más amable con Zapata, al permitir también la elección de ciertos puestos en el gobierno de la convención y demás, pero había un esfuerzo pues por mejorar esas condiciones. 4 de diciembre de 1914. ¿no? En Xochimilco, a 103 años de aquel encuentro y demás, en esa población se pactó y también sugerida en parte por Caro Dess, el representante de los Estados Unidos, pues para que hubiera un entendimiento. Había también una disposición de William Wilson de que se bajara ya se habían retirado los norteamericanos de Veracruz, es lo que no entiendo, que Carranza estaba posicionado acá. Claro, pero es precisamente por eso, porque aquí acababan de ir en noviembre, ¿no? El 23. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque el gesto convencionista de Villa y Zapata, al ocupar la Ciudad de México y demás, era políticamente muy importante mandar ese mensaje que ellos estaban ocupando el país, en el centro pues tradicional o demás, y Carranza va a estar aquí pues precisamente huyendo de la persecución de ambos. villismo, ¿no? Sí. ¿No? Sí, bueno, y de ambos, ¿no? Porque también Zapata no lo quería tampoco mucho porque decía que los habían traicionado, ¿no? Zapata, a final de cuentas, se da aludido porque lo traicionan todos, y ¿no? al final empezando Madero, ¿no? Todos, eso es como un capítulo aparte, pero yo creo que vale la pena, digamos, el pensar eso por la efemérides y también este encuentro que debió haber sido también muy curioso, 2 hombres líderes en sus campos, pero de Méxicos diferentes, el haberse encontrado y tener un contacto inicial, debió de haber sido una experiencia también muy interesante. No, y las fotos de Casasola son memorables, ¿no? Precisamente ya nomás por último es eso, ¿no? De que para seguir documentando eso, aparte de los films, es volver a decir, ¿no? Que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, allá está en Pachuca, se resguarda para su difusión y estudio ese gran acervo fotográfico de los
los hermanos Casasola, que es una recopilación muy interesante de ese fenómeno que sí fue cruento, es muy rico en documentación para seguir analizando y todavía identificar a muchos de los personajes que aparecen en las fotografías como un ejercicio interesante. Es interesantísima la Revolución Mexicana, sin duda alguna. Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera, muchísimas gracias. Nos vamos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Pues nos escuchamos mañana y no dejen de checar, vamos a subir, a dar los links de Templo Mayor, estas entrevistas con Raúl Barrera y algunas imágenes muy interesantes en tercera dimensión de lo que pudo haber sido el Templo Mayor. Está muy bueno todo esto, claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Cadena Más Latina, Funda Krover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.